Otra vez, la tragedia nos sorprende y la lucha contra el consumo de drogas nos frustra como sociedad. La responsabilidad es de todos, pero ¿fue un error eliminar la Secretaría de Drogas? La muerte de 18 personas adictas en una clínica de rehabilitación de dudosa reputación nos estrella como país ante una preocupante realidad. Hay un consumo de drogas en ascenso y la necesidad de que el Estado responda con una eficiente estrategia de salud pública. En el programa de hoy veremos por qué la atención del gobierno no llega a las personas que más la necesitan y cómo nuestras estructuras sociales se enfrentan al monstruo de las drogas y sus tinieblas. Hablemos de lo políticamente correcto. Comenzamos. Hoy están con nosotros María Mercedes Cuesta, asambleísta nacional por Fuerza EC, Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública, Rodrigo Vélez, exsecretario del CONCEP y asesor parlamentario sobre temas de drogas, y Rodrigo Tenorio, psicólogo clínico, filósofo y académico. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. Hoy tocaremos un tema de gran importancia social, pues la magnitud del problema de adicciones a las drogas en el Ecuador se hace evidente solo cuando las tragedias, como la de la semana pasada en un barrio humilde de Guayaquil, nos abre los ojos. Claudia Roura nos cuenta qué sucedió. 18 jóvenes murieron asfixiados y con quemaduras dentro de una pequeña habitación que no tenía ventilación. Apenas un baño y una puerta que no la abrieron para que pudieran salvarse. Fue un lugar donde nunca hubo oportunidad de sobrevida. La casa era una clínica clandestina de rehabilitación de adictos a drogas y alcohol, ubicada en el suburbio de Guayaquil. El incendio comenzó cuando algunos internos quemaron colchones para llamar la atención. Y bajé desesperado a ayudar a mis compañeros, estaba con candado la puerta, se perdieron las llaves de la desesperación, no pude. Se me salían las lágrimas la vez que mis compañeros se quemaban y todo. El dueño de la clínica denominada Nueva Vida no estaba y el encargado de las llaves no les abrió por temor a que se escaparan. Ambos están detenidos con prisión preventiva por el delito de homicidio. Los vecinos asustados intentaron salvarlos rompiendo paredes, pero fue tarde. 16 personas sobrevivieron, tienen quemaduras y están en diferentes casas de salud. Otros internos aprovecharon para huir. Lourdes perdió a su hijo de 21 años en el incendio. Hace 8 años consumía drogas y ella solo quería salvarlo. Dice que buscó ayuda en hospitales públicos y la negaron, porque para conseguir atención deben cumplir con un requisito. Me dijeron que mi hijo tenía que tener un mes sin consumir. Pero ¿cómo va a poder dejar de consumir un mes si apenas dejaba de consumir un día? ¿Y yo qué tuve que hacer? Coger y encadenarlo en mi casa, pero igual él se me soltaba. Entonces, ¿qué más me quedó de acudir a estas clínicas? Lo más importante primero es contar con que ellos quieran recibir el tratamiento en nuestras unidades de salud. Si no tenemos el consentimiento de ellos, no los podemos obligar por la Constitución. En Guayaquil hay unas 100 clínicas clandestinas de rehabilitación y solo 6 cuentan con permisos. Una muestra más del dolor y la indolencia. Bien, qué tristeza de país. Señora ministra, ¿qué responsabilidad asume el gobierno en hechos como este? Buenos días. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de tocar este tema tan delicado. Creo que este es un fenómeno social en el que todos tenemos una corresponsabilidad. Obviamente el gobierno nacional, los representantes de las distintas autoridades tenemos el enorme desafío y la responsabilidad de asumir muchas de las acciones, las políticas públicas y el control, pero tenemos que reenfocar la problemática del consumo de drogas en varios elementos. Un poco estamos centrando la problemática en las personas que tienen consumo problemático y como que la solución al problema fuera encerrarlos en centros de rehabilitación. El consumo problemático de drogas no puede mirarse solamente desde encerrar a las personas que tienen estos problemas, porque no ha sido una solución ni en el Ecuador ni en el mundo.
el internamiento forzado de las personas no me ayuda a su recuperación. Por eso el requisito de la voluntariedad del tratamiento es básico. Pero, señora ministra, perdón que le interrumpa. Cuando hay situaciones de adictos que están inmersos en problemas de delincuencia, de violencia social, que es todo un círculo vicioso, es difícil poderlos lograr que tengan una voluntariedad, al menos eso es lo que yo creería, y que por lo tanto requisitos como el que la señora denuncia de que el Ministerio de Salud, el lugar oficial donde podrían ir a rehabilitarse, les exige un requisito como ese, ¿hasta qué punto eso no resulta inhumano o imposible de cumplir? No hay la exigencia de un mes libres del consumo, lo que hay la exigencia es de un trabajo previo con la familia y con el paciente para que esta persona acceda al tratamiento. Recordemos que no podemos forzar a una persona a internarse, a estar recluida constitucionalmente, legalmente, de acuerdo a tratados internacionales y sobre todo porque eso no es una solución. Podría ser una solución para los que estamos fuera, encerremos a todas las personas en consumo y nos olvidamos de la problemática. Para seguir con el debate, ¿qué responsabilidad asume el gobierno frente a este tema más allá de esta necesidad de ampliar el debate? Bueno, nosotros asumimos ¿Falta de control en estas enteramente la responsabilidad del diseño de la política pública. Asumimos, por supuesto, la competencia del control y la regulación, pero recordemos que el control y la regulación que se realizan cotidianamente, hay más de 68 clínicas que fueron clausuradas en el año 2018, implica también una corresponsabilidad ciudadana. Vemos que estas muchas veces son casas que están dentro de barrios donde es muy difícil que haya la detección solo si fuéramos a visitar casa por casa y por eso necesitamos una corresponsabilidad de las autoridades locales, un apoyo de la propia ciudadanía y las familias que denuncian a estos establecimientos. Ingeniero Vélez, ¿es un tema de corresponsabilidad exclusivamente de mejorar las políticas públicas o de tener acciones firmes para evitar que haya este tipo de clínicas? La señora ministra ha manifestado que es una corresponsabilidad de toda la sociedad, y lo es, él lo es. Yo creo que este tema tiene que ser mirado también al interior de las familias. No podemos pensar que el Estado debe asumir toda la responsabilidad. O como escuchamos en los barrios, la policía. No podemos tampoco cargarle a la policía tanta responsabilidad. En los temas de salud social tenemos que participar todos, incluido la sociedad civil en su conjunto, la sociedad civil organizada, la academia. Ingeniero, cuando hay madres como la que vimos en el testimonio, que muchas veces tienen que amarrar a sus hijos para que se logre una suerte de control, esas medidas inhumanas que luego se replican en estos centros clandestinos, no están abonando a un problema y más bien ahí lo que deberíamos es tener la presencia del Estado, del gobierno fuerte, más allá de que se elimine una Secretaría de Drogas o de que no haya presupuesto para la salud completo. ¿Cómo entender eso? Bien, yo considero que tenemos, dos momentos. Uno de mediano y largo plazo sobre el que tenemos que desarrollar, diseñar políticas públicas, revisar lo que se ha hecho, pero también comparar qué ha pasado en el mundo. Comparamos cuando vamos a hacer un edificio, cuando vamos a construir o a diseñar cualquier cosa. Vemos qué han hecho en otros países. Cuando se trata de drogas queremos inventar el agua tibia. También en otras naciones han hecho cosas apropiadas, cosas que han resultado. Entonces eso también tenemos que mirarlo. Pero también tenemos un momento de la emergencia y en ese momento de la emergencia no tenemos en este momento la infraestructura, el Estado no la tiene desde hace algún tiempo atrás, la infraestructura necesaria para poder abordar un fenómeno que nos ha venido creciendo en todo el mundo y en toda la región. Hay que manejar esa estructura. Hay que manejar esa emergencia, esa contingencia, quizás tenemos que ver qué estructuras existen a nivel territorial, a nivel privado, a nivel estatal y sobre eso montarnos. Doctor Rodrigo Tenorio, el ingeniero Vélez decía hace un momento que en drogas no hay que inventarse el agua tibia, pero se han inventado aspectos, o se han implantado, más bien dicho, aspectos como la tabla de consumo mínimo, diferenciar al microtraficante del consumidor, y mucha gente, muchos políticos consideran que esa es una medida errada, que es la que está llevando a un mayor nivel de consumo de drogas. El problema es que sobre las drogas se dicen muchas cosas y no se profundiza sobre las cosas que se afirman, ya sea desde el punto de vista del Estado, de los poderes del Estado, como de la sociedad en general. Las drogas en gran medida es un gran mito, ¿no?, sobre el cual se dicen cosas, pero no se aborda el tema realmente de las drogas. A mi modo de ver, el hecho de que el gobierno haya suprimido la Secretaría de Drogas y el antiguo CONCEP es uno de los mayores errores que se ha cometido en la sociedad. ¿Y lo que está pasando es consecuencia de ello?
una consecuencia... ¿Así de directo? Directamente, porque una vez que se suprimió un ente que maneje directamente el tema de las drogas y que se lo haya dividido, una parte para salud y otra parte para educación, quiere decir que desde el gobierno se desvirtuó el problema de las drogas. El tema de las drogas, para no hablar de problema, el tema de las drogas. Una vez que está en salud, ¿qué hace salud? El concepto del Ministerio de Salud es atender la enfermedad o prevenir la enfermedad. ¿Las drogas son una enfermedad? No son una enfermedad. Lo que pasa en Guayaquil... ¿Los adictos no son enfermos, doctor? No necesariamente son enfermos. O sea, los que están ya en casos graves y clínicos puede como ser, los que hemos visto. Pero no porque alguien usa Con Rodrigo Vélez hemos hecho una cantidad importante de investigaciones en el país sobre los usos de drogas. Se usa drogas desde el Vaticano hasta el último lugar de la casa, en los usos. Pero ¿cuáles son los usos conflictivos de drogas? No todo uso de drogas tiene que ir al Ministerio de Salud. No todo uso de drogas es un problema de salud. Existen usos recreativos de drogas que pasan bien en el mundo entero. Estamos empezando a debatir ya el tema del uso de drogas en factores medicinales como el de la marihuana. No necesariamente medicinales, sino recreativos. O sea, hay un uso recreativo de drogas que es, entre comillas, sano, que no pasa nada. Hay usos de drogas conflictivos que eso sí tienen que ser tomados muy en cuenta, pero no necesariamente, discúlpame, por el Ministerio de Salud. Perfecto. Antes de irme con la asambleísta, cada vez usted quiera replicarle frente al tema del error que cometió el gobierno de eliminar la Secretaría de Drogas y de la eliminación del concepto. Sí, nuevamente, reducir la problemática del consumo de drogas a la existencia o no de una institucionalidad nos parece a nosotros que no es un abordaje adecuado. Y yo insisto, ¿por qué estos chicos entran en el consumo? El problema no está en la punta del iceberg cuando las personas ya están consumiendo. El problema nace mucho antes. ¿Por qué estos chicos llegan al punto de tener que ser encadenados? Nosotros tenemos unas encuestas nacionales en las que, por ejemplo, el 29% de los adolescentes que consumen refieren que consumen porque no han tenido atención suficiente de sus familias. Hablemos de eso en el siguiente bloque. Asambleísta María Mercedes Cuesta, ¿es un mito el tema de la discusión alrededor de las drogas o qué más? No, para mí no es un mito, es una realidad espeluznante, y vivimos lamentablemente en una sociedad hipócrita que prefiere taparse los ojos y no abordar esta realidad tan dramática y este drama humano como se agarra a un toro por los cuernos. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor en que uno de los errores más grandes que cometió este gobierno, y lo dije en su momento, fue la eliminación de la Secretaría Técnica de Drogas. ¿Por qué? Porque justamente los entes internacionales recomiendan tener una secretaría o una institución autónoma. El Ministerio de Salud, ministra, es un ministerio enorme, igual que el Ministerio del Interior. Entonces es una carga más a todo lo que ustedes ya tienen. Lamentablemente no hay políticas públicas. Se lanzaron los umbrales, porque ese es otro mensaje que es errado, Carlos. No existe tabla de consumo en el Ecuador. Eso no es cierto. Existen umbrales, y los umbrales son solamente una herramienta para que los jueces diferencien al consumidor del microtraficante. Pero ustedes, los políticos, han cuestionado esos umbrales. Yo porque no lo sabía. Usted no lo sabía. Una vez que estuve y me interesé en el tema y comencé a trabajar con Rodrigo y con el grupo, y creé el grupo de prevención y tratamiento de drogas, justamente comencé a informarme y a tener esa información. El problema fue que lo divulgaron tanto y hubo toda una campaña que todo el mundo cree que puede tener un pito de marihuana y fumar libremente en la calle. Entonces lanzaron los umbrales sin haber políticas públicas, sin que haya ordenanzas municipales que prohíban el consumo. Entonces, ¿no alentó el microtráfico? Lo alentó, por supuesto que lo alentó. Por supuesto que lo alentó, pero no es que los umbrales lo alentaron de que no había políticas públicas y no había ordenanzas municipales. Entonces esto alentó el consumo. Yo el día domingo estaba en la playa, en el malecón de Salinas, y adelante mío, yo escuchaba tenía un olor. El que estaba delante mío estaba fumando marihuana. 10 de la mañana. No puedo decirle a un policía que lo detenga porque no puede hacer nada. No hay políticas públicas, Carlos. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver, analizaremos por qué hay tantas clínicas de rehabilitación sin los permisos correspondientes. No se desconecte de Políticamente Correcto. Ítalo Villavicencio lleva más de 30 años rehabilitado y lidera una asociación de clínicas de tratamiento. Él nos da su punto de vista de lo que ocurre en Guayaquil. Veamos.
¿Por qué hay tantos centros de rehabilitación para adicciones en zonas pobres de Guayaquil? Porque hay más de 270.000 consumidores de drogas, que eso ha señalado el Ministerio de Salud. Imagínense, si hace pocos días salió en el editorial de un importante diario del país que han cogido 15 toneladas para el narcotráfico, microtráfico. Sí, hay una nueva población que está caminando por ahí, que son los hacheros, que son los chicos que están ahora metidos en los indigentes. Y aparte de eso, que hay mucha gente que consume en hoteles, en las casas, en los patios. ¿El Estado asume su obligación de velar por estos pacientes? Si no, el Estado asumiera su responsabilidad de que le señala el artículo 364, que es a él que le corresponde dar este servicio. Pero como nosotros pertenecemos a la red de salud pública, de acuerdo a la Constitución, entonces que nos integre. Los tratamientos de desintoxicación en estos centros son inhumanos. Aspiro a que el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno y del Ministerio del Ramo, capacite a esta gente. Ahora, si estos lugares ilegales que tienen mala praxis deben ser observados, porque hay una palabra que se utiliza, que son clandestinos, están a la vista del público. Los centros de tratamiento que yo conozco han dado este servicio, por eso es que no tenemos muchos afiliados, porque hemos conservado un código como para hacer una filtración de que lleguen personas que tienen buena praxis. ¿Qué es lo más difícil de la etapa de rehabilitación? Pasar el síndrome de abstinencia, la ansiedad, los dolores en nervios periféricos, esta sudoración que ya le dije, palpitaciones, irritabilidad, disgustarse, que se le quita el hambre, que le da mayor apetito. Bueno, es una verdadera sintomatología. Le hago saber, yo soy un rehabilitado de las drogas. Yo tengo 32 años y medio de recuperación. Entonces yo estoy comprometido con la recuperación. Bien, ingeniero Vélez, ¿es verdad lo que dice Ítalo Villavicencio, que como hay muchas más toneladas de droga para el microtráfico, es que hay más adictos en el país, particularmente en Guayaquil? ¿Está bien el razonamiento de él? No considero que esa es la razón, es el requisito sine qua non para un crecimiento en los consumos, ¿no? Los consumos, el crecimiento en consumos en toda la región, en todo el mundo, se debe a fenómenos sociales complejos. La droga, su manifestación es reflejo de otras problemáticas mucho más profundas que como sociedad todavía no las hemos abordado. Como decía la asambleísta María Mercedes Cuesta, parecería ser que vivimos todavía en un tiempo de mucha hipocresía, de mucho temor, de mucho miedo, de mucho tabú. Hablar de drogas es querer encerrar, pero, es querer discriminar. El Ecuador está metido en una dinámica transnacional de narcotráfico como país de tránsito. Hemos ya sido víctimas hasta de terrorismo por eso. Todos los días hay noticias de que se incautan drogas. Muchas de esas drogas se incautan en Guayaquil. ¿Por qué no podemos suponer que por la situación geopolítica que tiene en este momento el país y quizás la debilidad institucional es que el microtráfico se multiplica? Bueno, entonces tenemos que analizar también una de las raíces profundas que tiene este fenómeno, es la parte económica. ¿Por qué entran en este negocio criminal todas estas organizaciones? Por dinero, por el lucro. Ese es el motivo. Pero ¿qué resulta? Que los estados no regulan, no controlan. Entonces tenemos un mercado que produce unos flujos enormes de dinero, especialmente hacia los países desarrollados, no a nuestros países donde se produce la sustancia. Principalmente, yo diría, en un 90% hacia los países desarrollados. De ese gran lavado de dinero nunca se habla, nunca se toca. Se habla de lo que se pudiera estar lavando en nuestra región. Entonces tenemos un incentivo gigante para que estas dinámicas se sigan dando y seguimos jugando al gato y al ratón. Bien. En ese sentido, asambleísta María Mercedes Cuesta, me parece a mí que el enfoque de la opinión pública, el gobierno, las autoridades se han esforzado por tratar de avanzar en una discusión sobre el narcotráfico, pero no estamos hablando del microtráfico y quizás ahí está el drama social oculto. Es que ese es el drama, porque al comunicar de mala manera el tema de los umbrales, lo que hicieron es que muchos jóvenes que eran adictos se volvieran microtraficantes. ¿Se va a ganar la antipatía del Partido Social Cristiano por esta posición? A ver, yo tengo en el grupo parlamentario gente del Partido Social Cristiano y se les hemos explicado de todas las maneras del mundo. Yo no quiero generar ni antipatía ni tampoco quiero que me amen por esto. Yo soy una ciudadana que está sirviendo en la política. Yo no sé si de aquí me voy a ir a mi casa, pero en todo caso voy a hacer las cosas bien. Y las voy a hacer de la manera correcta y voy a decir la verdad. Y la verdad es que
eso es lo que Es sucede. que sobre esa verdad se está montando incluso una campaña política y está Pero es que bien eso que es se lo haga, perverso. pero Es tratar de perverso. desnudar los problemas políticos, tenido los problemas talleres- sociales de un país desde la política me Hemos parece tenido acertado. talleres con ONU Drogas y nos dice que el tema de drogas no debe jamás ser una bandera política. Jamás. Pero la oferta Porque de crear justamente- centros, de crear políticas, Pero no, es que, a ver, no estaría mire, bien. Mire, yo estoy de acuerdo en algo, y es que los GATS, los municipios, deben ser responsables de su territorialidad. Y qué bien por los que hacen campaña. Nosotros vamos a hacer justamente, con Rodrigo y con el grupo parlamentario, vamos a hacer talleres para que los candidatos sepan cómo abordar el tema de Dalo las Bucarán drogas. se metió en el tema de las Exacto, drogas. para que sepan cómo abordarlo y cuál es incluso el lenguaje adecuado. Porque no estamos luchando contra las drogas, vamos a prevenir y vamos a dar tratamiento. La lucha contra las drogas ha sido tan nefasta que ha causado más muertes que la adicción Perfecto. en sí. Doctor Tenorio, y precisamente por esos errores que se han cometido desde las altas autoridades y políticos, es que estas clínicas replican estos métodos inhumanos, absurdos de encadenamiento, de encierro, para controlar las abstinencias que generan que los mismos adictos se desesperen e incendien incluso las habitaciones. Bueno, en primer lugar, es común que a estos centros no vayan voluntariamente. Es muy difícil que alguien voluntariamente Que vaya. es lo que decía la ministra, ¿no es cierto? Entonces, esto es bajo presión familiar. La escuela no le recibe si no va a ese centro, etcétera. Puesto que el gobierno, el Estado, no ha respondido adecuadamente a la demanda de atención. No tiene. Pero cuando hay mujeres, familias desesperadas porque sus hijos o sus esposos, o al revés, se vuelven adictos, y ellos quieren luchar con esa voluntariedad, ¿cómo solucionar el problema, doctor? Allí hay que hacer un distingo importantísimo. No todo uso de droga es un uso conflictivo. Estamos hablando de esa gente pobre que está víctima de la H, por ejemplo. ¿A quién diagnostica? ¿Quién hace la diferencia sobre este usador de drogas? Entonces, como la droga en sí misma tiene ya la perspectiva de lo malo, el usador también está en el campo de lo malo y del mal. Entonces, estas ofertas que hacen en los suburbios, sobre todo de Guayaquil, y también en Quito, son como la salida mágica para la familia que los lleva allá a la fuerza, los encierran a la fuerza, los tienen a la fuerza. No hay centro alguno de esta clase en los cuales el paciente esté voluntariamente, e inclusive en los centros oficiales del Estado tampoco están voluntariamente todos. Pero cuando estas personas no tienen control familiar, tienen problemas sociales, problemas sexuales, en donde están a merced de delincuencia, de vivir en la calle, es difícilmente entender que la voluntariedad puede ser la mejor forma de aceptar una enfermedad, ¿o no? Pero más grave es que se lo lleve a la fuerza a que no se lo atienda. Carlos, es muchísimo más Quiero grave. hacer una puntualización respecto a lo que dice el doctor, y es que en los centros del Ministerio de Salud Pública todos están por voluntad propia. Yo he estado presente en algunos, los hemos visitado, y justamente en los públicos, que son muy pocos, lamentablemente, y 473 camas, que es lo que existe, no abastece a la demanda. En todo caso, los que están ahí, porque es un requisito importante para que el tratamiento tenga un éxito, es la voluntariedad. Es decir, reconocer que tengo un problema de consumo problemático y tengo la voluntad de sanarme y curarme. Perfecto. Señora ministra, solo para continuar con usted, se supone que solo el 5% de los pacientes adictos requiere una atención en salud pública, pero hay 100 clínicas clandestinas. Yo quiero hacer énfasis en esto y rechazo profundamente, primero, esta dinámica de querer hablar de absolutos entre todo está bien o todo está mal, no hay ninguna política pública, no se está haciendo nada o se está haciendo todo y se está haciendo perfecto. Eso no es así en ninguna realidad en el mundo y no es así tampoco en el Ecuador. Tenemos políticas públicas, las decisiones que el gobierno ha tomado han sido decididas y frontales contra un fenómeno tremendamente complejo en el que sin duda las acciones no llegan a ser suficientes, pero eso no significa que no se está haciendo nada. Y segundo, quiero enfatizar en lo que se ha dicho y coincido muchísimo con lo que ha dicho el asambleísta. Nos hemos dedicado como sociedad y en el ejercicio de una suerte de hipocresía a buscar culpables. El culpable es el Estado, el culpable es la tabla, en lugar de entender cuáles son las causas profundas de este problema y abordarlos
como sociedad. Por supuesto que existen esas hay que responsabilidades, asumirlas. por supuesto que existen causas, Hay orígenes, muertos, ¿no? problemas, y tenemos que asumirlos y confrontarlos. Yo quiero decir, lo que ha dicho el asambleísta es muy cierto. En el año 2018 hemos tenido 1.100 personas en los servicios públicos rehabilitadas que han ido voluntariamente. La voluntariedad no nace de la nada, nace de un trabajo profundo de los psicólogos, trabajadores sociales y personal que hacen un abordaje con la familia para conseguir esa voluntariedad. Cuando las personas tienen un problema, encadenar al paciente y llevarlo a la fuerza no lo resuelve. Y estas clínicas están vendiendo esas falsas expectativas por lucro y en muchos casos con dolo, cuando existe un mecanismo. Pero los centros... hay una madre desesperada, ministra. Yo he estado desesperada por hablar con ustedes. Yo he mandado pedidos para reunirme con usted, con el Ministerio del Interior, con el Presidente de la República. O sea, mi interés no es ni siquiera hacerlos quedar mal a ustedes, es trabajar junto sin duda, a ustedes con esta yo creo que ese es problemática. el énfasis y el espíritu que tiene que tener incluso el mensaje comunicacional. Aquí nos vamos a dedicar a encontrar culpables y crucificar a los culpables o responsables, o vamos a ver cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene para abordar el problema. Yo quiero enfatizar en esto. Claro que hay madres desesperadas, pero aquí hay un rol de los gobiernos autónomos descentralizados para aportar con esas madres, de la Asamblea Nacional. Yo quiero enfatizar un tema. Las clínicas que no tienen permiso de funcionamiento no pueden ser clausuradas por el Ministerio de Salud Pública porque la ley no le da competencia al Ministerio para clausurar por no tener permiso de funcionamiento. Estamos esperando 6 años un Código Orgánico de la Salud que nos permita, por ejemplo, controlar y clausurar estas clínicas y que todavía no lo hablemos tienen. de esto ¿Dónde se van, ministro? Hablemos de esto en el próximo bloque. Seguimos en Políticamente Correcto. 1 de cada 10 adolescentes consume alguna sustancia ilícita al año. Regresamos con el análisis sobre las drogas, adicciones y salud pública, aquí en Políticamente Correcto. No hay familia en el Ecuador que no esté preocupada por la incidencia de las drogas, sobre todo en los más jóvenes. Por eso, veamos qué tan grave es este problema en el país. Claudia. Hay estudios sobre adicciones del 2016 y fueron manejados por la Secretaría Técnica de Drogas suprimida en este gobierno. Ahí se menciona que al menos 1 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años consume alguna droga ilícita anualmente, entre ellas la marihuana, y 1 de cada 50 pasta base, cocaína o heroína. Las zonas más afectadas por el consumo de drogas son Guayas en mayor medida, seguidas por Santo Domingo, Esmeraldas, Santa Elena, Azuay y Pichincha. La adicción es un problema que responde al entorno social, pues el adolescente al que le han ofrecido drogas está 6 veces más expuesto a consumirlas, mientras que el muchacho que las vende está 2 veces más expuesto. En los hogares donde hay estabilidad y comprensión familiar, los jóvenes están 25% menos relacionados con las drogas, mientras que el chico que tiende a fugarse de clases podría estar inmerso en un ambiente de consumo. Carlos. ¿Hay un registro de cuántas personas adictas están en el país? El Ministerio de Salud tiene el número de personas que reciben atención con problemas de alcohol, tabaquismo y drogas. 31.341 en 2017 y 73.468 entre enero y octubre del 2018. El sistema público tiene menos de 500 camas disponibles en todo el país. Estos datos, aunque no pesarían tanto en términos estadísticos, ocultan una penosa realidad. Por ejemplo, el 28% de estos consumidores, es decir, más de 21.000 personas, usan la letal droga H a escala nacional. La mitad podrían ser adolescentes. La H es una derivación de la heroína y otros químicos potentes. Según Naciones Unidas, Ecuador a escala es uno de los 3 países de la región con mayor penetración de estos opiáceos de grave adicción. Carlos, continúas con el debate. Bien, doctor Tenorio, ¿cómo hablar del tema de la voluntariedad en la rehabilitación cuando tenemos a merced de muchos adolescentes incluso una droga tan adictiva como la H? Ese es el gran problema. O sea, nadie puede obligar a nadie a que reciba un tratamiento. O sea, eso es imposible, no sirve para nada. Tiene que haber un deseo, por más pequeñito que sea, pero un deseo, es decir, una demanda. Así las condiciones sociales sean realmente dramáticas en lugares Aún cuando pobres sea. o hogares disfuncionales. Es que a la fuerza nada se hace en términos, de salud, de salud y sobre todo eso que afecta a la salud mental, llamémosle así en general. Peor todavía, alguien tiene que demandar. Pero hay algo más en el tema de las drogas. Para mí, este cuadro que se presenta, que es así apocalíptico casi, se debe
en gran medida al hecho de que el Ecuador no tiene realmente una política de drogas. No hay política de drogas. No hay política de drogas. El hecho de que se haya suprimido la Secretaría Nacional de Drogas y que se haya dividido así salomónicamente el cuerpo del niño entre dos partes, no es destruir una política de drogas que se estaba instaurando en el país. ¿Desde cuándo se estaba instaurando? Yo creo que desde hace unos 8 o 10 años ya había una política de drogas que se estaba instalando. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero el CONCEF primero y luego la Secretaría estaban en ese trabajo. Ya la Secretaría ya fue un golpe al intento de crear políticas realmente de drogas. Hoy no existe una política de drogas, existe tratamiento de drogas, que es otra cosa. Política de drogas es algo mucho más, como por ejemplo, señora ministra. No, yo no coincido y me gustaría aclarar, eso no es cierto. El gobierno nacional ha trabajado arduamente para cambiar la mirada y la visión de tener un plan estructurado para enfrentar las drogas. Nosotros tenemos oficialmente publicado y suscrito por más de 8 ministros un Plan Nacional de Prevención Integral y Control de Drogas, que lo hemos hecho en este gobierno. Y en este plan, y quiero decirlo, obviamente hay un trabajo largo todavía por recorrer, pero el plan existe. Y yo no coincido que una institución sea la solución. La creación de una institucionalidad en ninguna parte del mundo ha resuelto la problemática de las drogas. No es una institución, porque muchas veces... ¿Y dejarla de tener? ¿No cuando es otro existe problema una adicional? institución hay un problema, pero hay un problema. Cuando hay una sola institución, en un problema que involucra a muchos actores, se cree, este es un problema de la Secretaría de Drogas y ellos son los que tienen que resolverlo. Esto es un problema en el que tiene que existir la intersectorialidad y la participación de muchos actores. No es una institución las que nos va a resolver este problema. Aquí tiene que participar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS. Y la política, solo concluyo con esto, el plan nacional que nosotros tenemos es un plan de reducción de la demanda y de reducción de la oferta. ¿Cómo abordamos el problema para que los chicos... Estamos nuevamente enfocando la problemática en los que ya están consumiendo, cuando lo que tenemos es que trabajar en la prevención, de dar factores protectores y reducir los factores de riesgo para que no empiecen a consumir. Importante. Pero eso es lo que no existe, ministra. Le voy a contar una cosa. No comparto que no existe. La CETET trabajaba, o era la organización que trabajaba transversalmente con todos los ministerios, con el Comité Interinstitucional, Ministerio de Salud. Que sigue existiendo exacto, el comité. Pero no nos atienden. Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, el MIES, el Ministerio de Trabajo, etc. Muchos ministerios. Nosotros llamamos a la CENESID, porque en la ley está que una de las cosas que debe haber para prevención y trabajo en prevención es que en las mallas curriculares de las universidades exista una materia que hable de prevención, o sea, una materia de prevención de drogas. No existe. O sea, no se implementa. A eso voy, ministra. O sea, tenemos que salir un poco de las oficinas y tenemos que ir al territorio y a ver cómo ejecutamos esas políticas. Yo creo que también empaparse de la realidad de las familias. Ingeniero Vélez. Sí, creo que es importante que comprendamos como sociedad este fenómeno. Si no lo comprendemos, muy difícil lo vamos a abordar. Pero hay unos esfuerzos del gobierno, la ministra los está señalando, me parecen son adecuados. La existencia del comité interinstitucional. Qué bueno que todavía esté vigente el comité, pero se ven ausencias profundas de miembros de ese comité. Ejemplo, sabemos que este es un tema que pasa también por la familia, por valores. Es donde comienza todo. Que ahí es el problema, donde comienza todo. Familias. Donde se generan hechos de violencia, donde los niños madres deshechas que no saben cómo recurrir y cómo enfrentar el problema. Claro. Los estudios nos han enseñado desde hace mucho tiempo que familias donde los padres pasan más tiempo con los hijos, desayunan, almuerzan o meriendan, o alguno de esos espacios, los chicos están menos propensos a tener consumos problemáticos. El primer factor protector es la familia. Es la familia, no los centros de tratamiento de adicciones, la familia. Entonces, si es así, ¿dónde está el MIES? ¿Dónde está el MIES? Quiero saber, hemos preguntado, ¿cuál es el presupuesto que ha asignado el gobierno nacional para prevención? No tengo la respuesta. Pero también se ven esfuerzos de determinadas alcaldías, como la de Guayaquil, por ejemplo, por proteger, dar esa institucionalidad de esos centros de protección o de apoyar a las familias. Al menos hay unas consignas ahí. Sí, pero cuando uno hace las cosas, como dice Rodrigo, de la manera incorrecta, es peor la cura que la enfermedad. Entonces, yo invito desde aquí a todos los candidatos a las alcaldías de las distintas ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, incluso de otras provincias, Esmeraldas, a que vayan a los talleres que vamos a dar justamente con Rodrigo y el grupo parlamentario para que sepan cómo abordar. Nosotros hemos hecho todo un plan que presentamos a la Comisión de Justicia. No lo ¿Y lo sabe el Ministerio de Salud? ¿Lo sabe?
Nosotros hemos No la trabajado de la cogieron. mano y creo que muchos de los elementos que han sido mencionados aquí están dentro de nuestro plan. Creo que aquí, y lo determinante es decir, tenemos todavía muchos pasos que dar y el gobierno nacional está decidido a darlos. Pero es importante tener un plan y es importante tener el compromiso de la ciudadanía y de los distintos poderes del Estado. A mí me parece, y solamente con esto concluyo, que es radical mencionar el rol de los GATS. Nosotros presentamos una propuesta de ordenanza municipal como gobierno nacional para limitar la venta y expendio alrededor de los colegios, que es uno de los puntos del microtráfico, y Perfecto. para controlar y regular la venta y el expendio del cigarrillo. Solo una y del cosa, alcohol. doctor Rodrigo Tenorio, en 30 segundos, ¿qué componentes debe tener esa política nacional de drogas que dice usted que no falta? Educar, hacer un plan educativo sobre drogas. ¿Educación? Y la prevención. Y la prevención. La mayor prevención es la educación. Yo insistiría ante el gobierno a que se vuelva a la Secretaría Nacional de Drogas, porque ese es un ente del cual surge y se derrama a lo largo y ancho del país una política de drogas. El Ministerio de Salud y el de Educación no hace nada. El Ministerio de Salud hace cosas, pero el Ministerio de Salud tiene muchísimas limitaciones y la señora ministra sabe. Bien, con estas reflexiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Comente este debate en Twitter, @Política Correcta, o en Facebook en la página oficial de Coavisa. Regresamos con más de este programa sobre drogas, adicción y salud pública. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. ¿Cómo acompañar a las familias, a esas familias deshechas, asambleísta? Es un trabajo multisectorial y es un trabajo de también sacarnos la venda de los ojos y reconocer en las familias que tenemos un problema. Si pudiéramos acompañar a las familias y hacer prevención desde los hogares, con brigadas que acojan a esas familias deshechas. Y hay otras que no son deshechas. Hay familias que son perfectamente bien estructuradas y que los chicos se sienten totalmente abandonados. Tienen papá, mamá que comen, almuerzan y desayunan juntos, pero no se hablan. Quizás tienen dinero para ir a un buen centro de rehabilitación. Sí, pero, donde y poco consumen, pueden y tienen solucionar. consumo problemático. Lo que voy es que debe ser una visión multisectorial. Aquí hay que acompañar a las familias, aquí hay que acoger a los chicos que tienen problemas de adicciones problemáticas y no simplemente decir, señor, quiero que la policía venga y se lo lleve para que los encierre, porque esa no es la realidad, eso es esconder la basura dentro de la alfombra, abajo de la alfombra. Ingeniero Vélez. Sí, vemos ejemplos clarísimos de otros países que han manejado de manera adecuada el tiempo libre de los chicos, ¿no? El tiempo libre de los chicos no solo en términos de deporte, porque a veces estamos pensando, a ver, llevémoslos a que jueguen fútbol, y ahí van a pasar la tarde y van a gastar todas las energías. También hay manifestaciones de arte, hay manifestaciones de diferentes expresiones que los chicos están interesados en la misma tecnología, claro, adecuadamente orientada. Si los chicos tenemos después del sistema de clases normales, ellos tienen actividades extracurriculares. Para que no se queden solos. Para que no se queden solos, especialmente cuando los padres están trabajando. Es orientarlos en ese sentido, de manera controlada, porque también estamos pensando que si regulamos el consumo fuera de los lugares públicos, ¿no, verdad? Y decimos, ok, aquel que ha decidido tener consumos de cualquier sustancia ilícita lo puede hacer solo en la casa. Resulta que en la casa están los hijos, pues. Y entonces, a ver, debemos estar claros, debemos conocer, comprender la problemática para poder recomendar políticas públicas, programas, proyectos que aborden de manera integral. ¿Recomendar a quiénes? Yo creo que en este momento, dada la coyuntura que estamos pasando en el país, las instituciones que tienen que ver del Estado, del gobierno central, con el apoyo del sector legislativo, de la sociedad civil organizada, la experiencia internacional, como decía al principio, podemos comparar qué han hecho en otras partes. Podemos traer esa experiencia. Ha mencionado María Mercedes Portugal, se ha mencionado en otras ocasiones Finlandia, se ha mencionado Suiza, con unas leyes muy duras. Sin embargo, cuando ellos vieron, en el caso de ellos, la heroína, implementaron programas de reducción de daños, pero entiéndase bien, programas de reducción de daños, en una sociedad que asumió con responsabilidad la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes. Perfecto. Doctor Tenorio, es decir, ¿no se puede seguir criminalizando al consumidor? ¿A eso es a lo que estamos abocados cuando terminan encerrados, encadenados, victimizarlos a ese nivel? Desgraciadamente, el consumidor ya está criminalizado
no por la ley, Ni pero por los umbrales, sino las- por la forma en la que se lo está por la tratando. sociedad que lo ha criminalizado. Por eso mi insistencia en que el gobierno dé marcha atrás y vuelva a la Secretaría Nacional de Drogas, porque desde ahí se pueden crear políticas. El Ministerio de Salud tiene su propio campo de acción, no estoy en contra del ministerio, por supuesto, pero tiene su especificidad. Una secretaría tiene otra especificidad absolutamente distinta a la de salud. Educar, promover, investigar. ¿Quién investiga en el país ahora? Nadie. Entonces, o si hace una investigación de salud, va a hacer exactamente una investigación epidemiológica, y de eso no se trata. Yo creo que el gobierno debe centrarse en sí mismo, sentarse con sus colaboradores y cambiar las políticas sobre drogas urgentemente. Mañana, por decir algo. ¿Qué tan grave, señora ministra, es que el 28% de la gente que busca atención en los hospitales públicos esté contaminada por la droga H? Yo insisto que la institucionalidad tiene que ser el medio, el mecanismo y no el fin. Aquí la solución a los problemas no es crear una institución, eso en sí no genera la solución a la problemática. Creo no hay cómo volver a crear una Secretaría Técnica de Drogas. La No es decisión del necesario. gobierno ha sido que esto se transversalice, que los ministerios y los distintos actores asuman su rol, porque del otro lado se puede rever una criticar. decisión como Se esas, puede ¿no? criticar que una institución, el momento que existe una sola institución, el resto de instituciones se desentienden. No, es que ya está la Secretaría de Drogas para las drogas. ¿Y yo qué tengo que ver con drogas si soy el Ministerio de Cultura? Mientras que la política que estamos tratando de implementar como gobierno es transversalizar, que todo el mundo asume el rol que le compete y todos se apersonen de este problema. Porque mientras más actores hayan involucrado, mejores resultados vamos a tener. Y es lo que han hecho los países que ustedes mencionan y de los que el gobierno nacional ha buscado cooperación y estamos trabajando ¿Y hay una con diferencia entre consumir cocaína o marihuana y consumir droga H? ¿Y en términos terapéuticos médicos de daño social? Por supuesto que existen distintos niveles de afectación y por supuesto que el daño y la severidad del tipo de adicción es mayor con este tipo de drogas como es la H o la heroína, Ahí es más etcétera. difícil manejar el concepto Es de la más voluntariedad, difícil por la ejemplo. voluntariedad, pero yo otra vez, o nos dedicamos a tratar de atender una contención de daños en las personas que ya son consumidores problemáticos y que apenas 1 de cada 2 con un tratamiento exitoso van a mantenerse fuera del consumo. Pero es que esta Estamos gente es la que muere llegando muy incendiada tarde. en una clínica, pues, Porque neta. estamos llegando muy tarde. Necesitamos reenfocar nuestras estrategias a que los jóvenes no inicien el consumo. Estamos lanzando un proyecto emblemático de actividades extracurriculares en dice el nuestros ingeniero Vélez. colegios para que los jóvenes de las condiciones más humildes puedan acceder a programas de cultura, de educación adicional extracurricular, de deportes, el uso del tiempo libre. Sí tenemos que contener los daños, sí tenemos que tener centro de rehabilitación y adicciones y estamos hoy en día, el presidente va a presentar también esta propuesta de un gran centro integral para la ciudad de Guayaquil, pero eso es contención de daños. Y si seguimos enfocándonos en la punta del iceberg, en tratar de arreglar lo que ya está dañado, en lugar de ir a las bases y a la prevención, estamos llegando tarde 473 como camas, ¿es sociedad. mucho o es poco para atender a los adictos? Bueno, yo le insisto que 1.100 atenciones voluntarias en un año es muchísimo más de lo que este país ha tenido jamás en su historia. Seguiremos incrementando esa oferta. Sin duda es ¿No están insuficiente. desbordados? Y va a seguir siendo insuficiente si en lugar de evitar que los chicos consuman, esperamos a que sigan apareciendo Perfecto. cada vez más Doctor personas Tenorio. con adicciones. El hecho de que haya camas, el hecho de que el ministerio atienda, no quiere decir que se está abordando el problema de las drogas. Es una parte del problema, es el de los usos conflictivos de droga. Pero ese es una parte pequeña del problema de las drogas. El problema de las drogas, ya se habló del tráfico, es de la distribución, es de la educación. ¿Quién está educando en drogas? Pero el rol es de las familias también ahí, no solo del Estado. Por eso, pero la familia tiene que educar en Ahí, drogas. claro. Y eso implica un proceso. Y de eso tiene que hacerse cargo. No el Ministerio de Salud, por supuesto. Sí los políticos, don María Mercedes. Por supuesto que sí. Por eso yo los invito a trabajar a absolutamente todos. Todos somos responsables. 183 millones de dólares le costó al país todo lo que fue agarrar a una banda de delincuentes o de microtraficantes. Muchos de ellos ni siquiera ingresaron al sistema judicial. No están judicializados, Entran no y están salen y se presos, dan la vuelta nuevamente. versus 12 millones de dólares que tiene el presupuesto de la CENESID. Hay algo que dice la ministra que estoy totalmente de acuerdo. Prevenir antes que lamentar. Ese es el éxito. Y ese Si es el yo enfoque a del gobierno nacional. un chico le doy acogida, si a un chico trabajo en prevención desde niños, desde la escuela, trabajo en prevención, le doy ofertas
de cómo utilizar su tiempo libre, le doy educación, que no todos tienen acceso, sobre todo cuando salen de los colegios, y le doy trabajo, ese chico le aseguro que no se mete en las drogas. Vélez, tiene usted es importante que los políticos, que los candidatos y luego los candidatos ya electos para los diferentes cargos públicos comprendan este fenómeno, porque están ofreciendo en campaña cualquier cosa. Por ejemplo, erradicar las drogas. No se puede. Por favor. Entonces, engañamos al pueblo de esta manera. Yo creo que es importante que ellos asistan a estos talleres que el CNE, a través del Instituto de la Democracia, va a impartir a todos los candidatos en unas pocas ciudades al principio, y luego pues ellos tendrán su programación con los candidatos electos en talleres de orientación un poco más amplios, para que vean cómo van a abordar el fenómeno ya en territorio. Porque una cosa es lo que aquí en Quito podamos determinar qué es lo ideal para todo el país. De pronto en la ciudad de Ibarra no tienen la problemática que tienen en la ciudad de Guayaquil con la H, o en la ciudad de Santa Elena. O sea, son problemáticas diferentes. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con etapa de conclusiones. Estamos en etapa de conclusiones. Ministra Espinosa, ¿cuáles son las políticas correctas a las que se compromete el gobierno para velar por los pacientes con adicciones? El Ecuador cuenta con un Plan Nacional Integral de Prevención de Drogas y sobre todo cuenta con el más alto compromiso desde nuestro presidente de la República y todos los ministerios para hacer frente de manera unida y con la participación de la sociedad civil, de los demás poderes del Estado, porque esta es una problemática que no se resuelve con acciones individualizadas, sino con un trabajo conjunto al que invitamos a la ciudadanía. Doctor Rodrigo Tenorio. Yo creo que es necesario volver a una institución que maneje a nivel nacional el tema de las drogas. Desde ahí se crearán espacios para la educación, la prevención y la investigación, todo lo cual prácticamente en el país ha quedado a un lado. Ingeniero Rodrigo Vélez, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que es oportuno traer las experiencias también que se han dado en otros países. Entre eso, por ejemplo, el establecer un observatorio de drogas, de políticas de drogas desde la sociedad civil, que ayude a todas las instancias del Estado para ir mirando de manera objetiva, imparcial, los resultados que obtenemos en el abordaje de un fenómeno complejo. María Mercedes Cuesta. Yo quiero invitar desde el Presidente de la República, todos los ministerios que quieran trabajar con nosotros, a todos los asambleístas y sobre todo le pido por favor a la Comisión de Justicia que acoja las propuestas de este grupo que hemos trabajado, de todos los partidos políticos. Aquí no le vamos a mentir a la gente, no le vamos a decir que vamos a eliminar una tabla porque lo que vamos a tener es más adictos presos y eso no es lo que queremos. Liberemos a los chicos del consumo, de este ciclo del consumo, dándoles educación y repito nuevamente, educación, 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 trabajo, trabajo, empleo, áreas en donde volcar su tiempo libre, sana recreación y de esa manera vamos a afrontar realmente el problema. Hay que tomar el toro por los cuernos, Carlos. Y bien, la opinión pública y las autoridades en general no pueden quedarse con el relato de dramas tan desgarradores como el que se vivió la semana pasada en esa clínica de rehabilitación de adicciones. El problema de las drogas merece una visión integral y un acompañamiento permanente que vayan más allá de las promesas de los políticos y las improvisaciones de costumbre. Los más pobres no pueden ser siempre las víctimas de un estado indolente y distante de estos, los sufrimientos que realmente preocupan a la gente, porque son nuestros jóvenes quienes están expuestos a esta pesadilla. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este programa sobre las adicciones a las drogas, un problema de salud pública. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la programación de Coavisa.